Ahí estamos con el diputado Juan Carlos Alderete, Frente de Todos, provincia de Buenos Aires. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenas tardes. Bien, bien. Bueno, a ver, diputado, uno lo conoció Alderete básicamente como dirigente social. Si no me equivoco, eran principios del siglo XXI, tal vez antes. La primera pregunta, Juan Carlos, digo, entendiendo que puede haber pormenores, pero me parece que en lo que tiene que ver con los dirigentes sociales hubo un momento de mucha estigmatización, mucho cuestionamiento, se los asociaba con reclamos sin sentido, los momentos de los piquetes. Después hubo un momento de mucha reivindicación, me parece que merecida, porque atienden un sector abandonado por la economía formal, abandonado por los dirigentes gremiales tradicionales, pero ahora hay un ojo sobre los dirigentes sociales diciendo, mirá, bueno, que lo dicen los propios referentes como Pérsico, es momento de cambiar el plan por trabajo. ¿Usted coincide más o menos con esta línea? ¿Estamos en esta situación o no, Alderete? Eso para nosotros de nuestra fundación, allí por el año 94, siempre hemos tenido esta concepción política de reivindicación, inclusive de volver a la producción. Por eso hablamos de volver a la industria nacional, de volver a las pymes, son los generadores de trabajo formales, genuinos, ¿no? En eso nunca vamos a abandonar esa lucha, esa pelea. Por supuesto de que ante tantas descalificaciones que nos han hecho mucho anterior, ha sido mucho peor que hoy, ¿no? Esas descalificaciones, porque también fuimos demostrando que también nosotros tenemos derecho a analizar la política, a pensar en política, saber en qué país queremos vivir. Siempre nos han estigmatizado en lo social. Es como decir, ocúpate vos de lo social y yo me ocupo de la política. Siempre delegando, y hasta que logramos que nuestra organización también se politice y también entre en el terreno de la gestión, ¿no? Porque tirar piedra desde afuera, la cosa también está adentro de la gestión, decir, bueno, de qué manera se puede también recuperar derecho, ganar derecho a lo que uno representa, ¿no? ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Preguntarle porque esta semana sucedieron hechos importantes en respecto justamente a la urbanización de barrios, en relación a lo que había sido el año pasado la toma de Guernica. Y también ayer lo recordó el gobernador Axel Kicillof en el plenario del Frente de Todos, que se hizo en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ve ese proceso de urbanización de los barrios populares, específicamente la experiencia de Guernica, si tiene alguna referencia en particular, y también la necesidad de robustecer esta dinámica para acelerar el proceso de urbanización? Bueno, eso en la provincia de Buenos Aires, como en alguna otra provincia muy lentamente, pero con esto nos pusimos de acuerdo rápidamente con el ministro el Cuervo Larroque, lo cual yo también vengo con esa experiencia en el año 83, Claro. la dificultad de pagar altos alquileres, que en ese momento se pedían dólares, inclusive para renovar el contrato de alquiler, me vi en la obligación de ir a ocupar tierra también privada, ¿no? En este caso, en La Matanza. A partir de allí también encontramos todas las vías institucional para llegar a una negociación con los dueños, y poder que el Estado le comprara a los dueños y a la vez el Estado le vendiera a cada uno de los ocupantes de esa tierra. Porque siempre también hemos estado en contra de que una organización barrial que maneje el dinero de, justamente se trata de un terreno donde uno va a construir su hogar para toda la vida, ¿no? Sí. Diputado, ¿cómo en le va? eso se fue avanzando, se fue avanzando, y en eso lo que dijo nuestro gobernador allí en el plenario, que yo también he participado, se busca la regularización en forma rápida, inmediata. No es que al otro mes ya se tiene la regularización dominial, porque hay que buscar leyes, hay que buscar todos los parámetros legales para que no tengan dificultad el día de mañana esos habitantes de ese lugar. Hoy se están haciendo en muchos lugares, como en Ensenada. He estado con el intendente hace poco tiempo, donde también se ha preparado tierra estatal, en lo cual con servicio, para entregar también tierra con servicio, cosa que no se venía haciendo, ¿no? O sea, el Estado está teniendo presencia en los lugares que inclusive muchos años lo abandonó el Estado y no tenía presencia el Estado allí. ¿Sigue siendo poco? Sí, sigue siendo poco, ¿no? Claro. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Retomo un poco la primera pregunta que le decía a mi compañero Pato acá. Y el tema de los planes, y usted coincide con que hay que apuntar a que vayan virando a empleo, pero
¿cómo se hace ese pasaje del plan social al empleo y qué se hace en el mientras tanto con los planes? Y nosotros no tenemos nada para inventar porque lo hemos platicado apenas asumió el gobierno de Néstor Kirchner y con el gobierno de Cristina Kirchner también, de qué manera transformar los programas sociales en el trabajo genuino y en el trabajo también de la pequeña y mediana obra pública, cosa que lo hemos hecho en nuestra organización. Sí. En 18 provincias, desde el 2004 al 2015, ha construido 7.200 viviendas. Hemos ingresado inclusive en la pequeña y mediana obra pública, algunas con impacto turístico en algunas provincias. También allí vimos los programas sociales de cómo hacer convenios con universidades, es decir, en el caso de oficio hemos hecho un convenio en esos años con la Universidad Tecnológica y allí han salido formados jóvenes con distintos oficios, inclusive cuando la economía comenzó a levantar también la industria, muchos de esos chicos que se han recibido en esas universidades con los cursos a través de los programas sociales entraron a trabajar en la industria, ¿no? Por supuesto, con contratos que eran con contratos y no como el trabajo que nosotros siempre hemos conocido, que Sí. mi abuelo, mi padre siempre ha trabajado en el mismo lugar y se ha jubilado en el mismo lugar que ha trabajado toda la vida, ¿no? Pero, diputado, también hay un discurso, algunos sectores que plantean que no hay mano de obra, no hay trabajadores y trabajadoras formados, que muchos no han terminado la secundaria, que no pueden contratar. Hay un discurso muy fuerte, y sobre todo en los medios de comunicación, con algunos referentes de la industria que dicen que estarían dispuestos a contratar en condiciones regulares a las personas, pero no encuentran trabajadores. ¿Qué respuesta le daría a usted? Es falso lo que está diciendo ese dirigente empresarial, porque se ha demostrado. Ahora un aviso de algún oficio que van a ver las filas y las colas que hay en ese lugar con ese oficio que han pedido en un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, en este sentido quieren decir que no hay preparación. Claro que hay preparación. Tendría que haber mucho más, por eso insistimos, pero los programas sociales también se tienen que diseñar a través de la capacitación de ese joven, porque todos sabemos que acá cuando uno cumple 45 años en nuestro país, Claro. lamentablemente somos viejos para la producción y somos muy jóvenes para jubilarnos, ¿no? Así que tenemos una dificultad. Juan Carlos, Caminamos también con las dos, decimos con los dos pies, uno para el trabajo formal y otro también para la economía informal, porque ese hombre nunca va a volver a la producción formal del trabajo con todos los derechos que requiere el trabajador, ¿no? Juan Carlos, usted plantea, cosa que me parece que es central, el tema de que también trabajan en que aprendan los jóvenes un oficio, cosa que es central. Ahora, ¿en qué oficio se está pensando? Porque digo, uno, por ejemplo, antes preparaba torneros para la industria metalmecánica y ahora a lo mejor necesitan técnicos mecánicos. Hay un montón de cuestiones donde se ha dejado de lado la mano de obra intensiva por algún tipo de tecnología superior. ¿Ustedes para qué preparan? Digo, me imagino para la construcción y para qué otros oficios. Y digo, además que haya algo con un mercado que los pueda convocar. Por eso le pregunto. Y nosotros en este momento pensamos mucho en lo que el avance en la tecnología, en la robótica, en la informática, que tiene mucha importancia. Yo, por ejemplo, tengo distintos oficios. Uno de los oficios que aprendí porque también me han enseñado hombres que han trabajado siempre en eso. En la metalúrgica, por ejemplo, en el primer año yo de trabajo he sido perfilador. Antes era casi artesanal. Sí, claro, por eso digo, coincido. Sí, pero por eso le pregunto, por eso pregunto porque, digo, en la provincia de Santa Fe hay mucha industria automotriz o en Córdoba, y donde antes necesitaban 1000 operarios, ahora se arreglan con 150 técnicos. Y esto me lo contaba Jorge Lloma, dice... Yo trabajé mucho para abrir una desprocesadora de aceitunas en Chilecito. Pensé que le iban a dar trabajo a 300 personas y se arreglaron con 30. Por eso le pregunto, ¿cuál es el perfil al que se está apuntando? Para que no haya un divorcio entre lo que el trabajador estudia y lo que el mercado o el Estado te pide como fuente de trabajo, ¿no? Nos apuntamos mucho en este tema porque viendo de que tenemos que ponerlo a la altura del avance que tiene la tecnología, la robótica, la informática, porque de lo contrario, el chico se aprende un oficio determinado como se aprendía antes, no va a poder tener todos los elementos necesarios y preparados necesariamente para entrar al trabajo formal, ¿no? Es decir, por eso insistimos, inclusive yo tengo un anteproyecto de ley presentado en el Congreso Nacional, hecho tierra trabajo, que también iría al encuentro de los programas sociales a cómo formar
ir al encuentro del trabajo rápidamente, ¿no? Si tiene 38 firmas de 38 diputados y diputadas nacionales, 3 bloques distintos, seguramente en esto de la campaña electoral y muchas veces el impedimento que hay permanentemente también de la oposición para tratar temas que le hagan bien a la gente cuesta mucho, ¿no? Preguntarle también, diputado, en relación a la situación que se atraviesa en este tiempo vinculado a los debates en torno a la jornada laboral, ¿no? Por un lado están los diputados sindicales que plantean que hay que repensar el diseño de la jornada laboral justamente para incentivar otras contrataciones, y por otro lado los que defienden la representación de los empresarios muchas veces presentan proyectos para que sean los trabajadores quienes se hagan cargo de su propia indemnización a través de un seguro. ¿Cómo ve ese debate en los próximos años que van a ser un poco centrales, ¿no?, de cara a la reconstrucción de la economía? Hay 3 partes que se tienen que juntar y ceder, por supuesto, por cuando uno se tiene que juntar con alguien que tiene que conveniar, con alguien que tiene que ponerse de acuerdo, tiene que estar dispuesto también a ceder algunas cuestiones, ¿no? Sí. Es decir, tienen que estar los trabajadores, el empresariado y también los trabajadores de la economía informal. Porque hay que trabajar con los tres afluentes, porque, como he dicho antes, si trabajadores que acá cumplieron 45 años ya no pueden entrar a la producción. Forman parte de la economía. Por eso hay que tener en cuenta la economía informal, la economía formal, claro, que serían los trabajos estables, y las 6 horas, es decir, con el empresariado. Urgentemente, es decir, hay que juntarse y ponerse de acuerdo, porque eso va a beneficiar a nuestro país. exactamente. La economía formal, perdón, es un datazo, ¿no? Porque los otros días escuchaba un debate político y económico sobre lo que pasa en Latinoamérica, y no en la Argentina, en el continente, la economía informal, aunque algún vínculo incluso con el delito, es una dadora de trabajo y una fuente de ingresos impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante, impresionante. Pregunte. Diputado, relacionado a esto que venían hablando, hay un sector de los movimientos sociales que reclaman fuertemente e imponen como una deuda de este gobierno y un tema que tiene que avanzar sí o sí, la creación de un ingreso universal. Claro. ¿Qué opina sobre esto usted? Totalmente de acuerdo, porque eso también va a evitar todo ese manoseo que puede que hay, inclusive con los sectores más vulnerables, que los cuales yo represento, inclusive. Eso evita inclusive la corrupción en los propios dirigentes, que muchas veces le sacan a la que menos tiene, inclusive para poder vivir mucho mejor ellos. Es decir, eso se evita todo porque tiene que ser un salario universal que le permita a todos sobrevivir, por lo menos, es decir, y que realmente eso esté controlado. Estando controlado desde el Estado, creo que allí puede evitar algunas cuestiones que inclusive pasa. Y en el caso de nuestra organización, en algún momento también ha pasado. Nosotros cuando lo descubrimos, lo tratamos nacionalmente y realmente expulsamos a esas personas que inclusive quieren aprovecharse ya del sufrimiento que tiene la persona que se encuentra sin trabajo por un programa social, y sabiendo que el programa social también cada vez queda más abajo, producto de la inflación que tenemos, ¿no? Y diputado, Sí. iniciativa propia desde el Frente de Todos, desde el bloque oficialista, para presentar en la Cámara de Diputados, ¿lo piensan o están esperando que sea una iniciativa de parte del Gobierno Nacional? No, tenemos algunas leyes que inclusive recién ustedes la estaban tratando, o la estaban Debatiendo. viendo, que humedales, Sí. cosa que ayer se hizo una pequeña movilización, porque estamos muy preocupados en ese tema, ¿no? Es decir, es un tema que realmente estamos preocupados porque creo que eso también es un proyecto que acompañé también con mi firma, ¿no? Que lo presentó el compañero Leo Grosso, que plantea la creación de entidades específicas que atiendan los humedales, ¿no? En primer lugar, que se haga un registro de los humedales, cómo está compuesta su biodiversidad, su dimensión, etcétera, y después, en base a un registro del Estado de situación de los humedales. Este organismo deberían diseñar estrategias para el mantenimiento y conservación de esos espacios, ¿no? Ahora, la ley también determina una pena específica con multa e incluso pena de prisión para quienes dañen o contaminen los humedales, ¿no? Ahora, diputado, le pregunto para que uno tenga una guía por dónde empezar, digo, por el fenómeno global de la gente que tiene que, porque no hay trabajo, tiene que recibir un plan asistencial. Digo, el que recibe el plan tiene 3 problemas. El primero es que no tiene plata, necesita plata para ir al supermercado.
generalmente no tiene techo y tampoco tiene trabajo. Digo, ¿por dónde se empieza? Digo, el recurso tiene que estar siempre, después tiene que haber políticas de Estado para la vivienda propia y después generar trabajo, se empieza por el trabajo. Digo, ¿eso está más o menos elaborado, estudiado o hay que hacer un cronograma de por dónde empiezo? Yo siempre discuto con los ministros de las áreas, en los cuales digo, tenemos que integrar. Claro. La integración es que se busca solución. Si no son parches, para una cosa, para otra, pero siempre hay una parte que falta, ¿no? Y en esto, inclusive, el anteproyecto que he presentado que contempla las tres partes. Siempre digo que tiene que haber una política de Estado. No importa que una ley se apruebe o no se apruebe. Política de Estado lo que más me importa, por lo menos a mí, de que empiece a haber solución al problema habitacional, que el problema habitacional no es solo de los que no tienen trabajo, sino de los trabajadores y de la clase media también, ¿no? No hay política de Estado. Hay siempre una política que se da a distintos gobiernos, pero una política de Estado para que eso se lleve a cabo no lo hay, ¿no? ¿Y cómo lo ve al nuevo ministro del área de Desarrollo Social? No, yo creo que va a seguir las políticas que han sido beneficiosas en los programas sociales. Creo que también en esto voy a repetir yo cuando me encuentre con él también que hay que revisar algunas políticas sociales, de que hay que rediseñarlas de nuevo, no seguir con lo mismo, porque tiene que ayudar a la persona que recibe el beneficio, tiene que ayudar inclusive a la propia sociedad, que es la que también aporta para que pueda cobrar ese beneficio, tiene que ayudar también a su proyección como persona, porque siempre hablamos de trabajo y de trabajo formal o trabajo informal, porque eso no solo dignifica a la persona, sino también es una ordenadora en nuestra familia. Cuando uno tiene un salario, sabe que gastar en alimentos, vestimenta, en salud, estudio puede darle a los hijos, ¿no? Preguntarle también, diputado, porque en la gestión anterior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las prestaciones que se pedían por el pago justamente de los planes sociales tenían que ver con producción, con trabajo y también con estudio. Luego, con el cambio de gobierno, eso terminó de ser de esa manera. No se pide una contraprestación para el plan social que se otorga desde el gobierno. ¿Cree que volver a esa política, que recuperar, por ejemplo, el plan Fines, el plan Ellas Hacen, puede motorizar de cierta medida? Sí. ¿O sigue sosteniendo un poco esa idea de que el plan social es un parche ante una situación de emergencia? Lo que, en primer lugar, los programas sociales, todo el mundo trabaja y da la contraparte, porque hay compañeras y compañeros, por ejemplo, que están a cargo de los comedores, merenderos, están trabajando y cocinando para miles de familias por 13.000 pesos, ¿no? Sí. Es decir, yo no sé cuánto de los que hacen política podrían trabajar con ese salario y cocinarle para la gente, la cantidad de gente que cocina. También a la vez también están haciendo preparación y promoción de mujeres preparadas para la violencia de género, promotoras de salud que trabajan también con el sistema sanitario. Es decir, nosotros, varios emprendimientos que teníamos las organizaciones sociales textiles, por ejemplo, le hemos unificado para hacer una sola producción. Y allí, por eso, el año pasado hemos firmado un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y el año pasado, ya este año, otro convenio más. El año pasado hemos entregado 1.500.000 kits sanitarios en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En lo cual también allí vamos diseñando inclusive qué tipo de confección tenemos que hacer, qué tipo de ropa tenemos que hacer para también poder ingresar al mercado, ¿no? Pero preguntarle, son emprendimientos que se vuelven... Preguntarle si la contraprestación que se hace es una decisión política de la organización o es un requerimiento específico para poder ser beneficiario del plan social como era anteriormente. Es un requerimiento de proyecto, hay un proyecto, tiene que haber un proyecto a tal fin. Es decir, hoy inclusive se está trabajando con esos programas sociales en cooperativas mayoritariamente mujeres para hacer la red domiciliaria de agua. Es decir, no así en las redes troncales de agua y de cloaca, que nuestra organización también lo viene realizando en el 2004, ¿no? Es decir, requiere mayor capacitación, requiere mayor esfuerzo, porque estamos hablando que inclusive muchas veces llega a 4 metros de profundidad. Son cañerías muy pesadas para que trate una compañera, una mujer, ese peso, ¿no? Pero ella trabaja también con esa cooperativa, tratando de hablar con los vecinos, de explicarle a los vecinos de que van a tener inconvenientes porque está la traza, está por su calle o por su vereda, ¿no? Diputado, usted lo dijo, cobra una trabajadora que tiene que cocinar para un grupo de chicos 13.000 pesos.
Los salarios en la República Argentina, el salario mínimo es de 24 o 25 mil pesos. Digo, puesto en los zapatos de quien cobra 13.000 o cobra 24.000, que no tiene acceso, hoy lo decía Claudio Lozano, ser un trabajador no implica dejar de ser pobre, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en ese marco, con esos salarios y con esa inestabilidad, porque nadie tampoco tiene relación de dependencia, digo, escapar a la tentación de alguna oferta por izquierda en lo laboral o cercana a lo delictual, para escapar a eso hay que casi ser un héroe, me parece, ¿o no, Alderete? No, le estamos diciendo al propio gobierno, a nuestro gobierno, de que está muy por debajo. Eso ni siquiera permite sobrevivir. Claro. Inclusive con algunas obras importantes, eso sí, lo que hacen obras importantes, pequeñamente importantes para nosotros los barrios populares, tiene mucha importancia a través del programa Renovar. Gracias, que ayer también se aplaudió a todos los que han aportado al aporte extraordinario a la gran fortuna. Con ese dinero también se están haciendo algunas obras muy importantes, de impacto también muy grande en el propio barrio. Yo vengo también en Córdoba, que se ha presentado en un barrio popular allí. Hacía 80 años que no se hacía una sola vereda, no tienen red eléctrica, hace 80 años no tienen red de agua, cosa que se ha firmado un convenio a través de Renavat. Hemos presentado también varios polideportivos en barrios populares, que realmente para que nuestros hijos, nuestras hijas, los adolescentes, los niños puedan tener un lugar deportivo, donde un chico que va a un club es sacar a un chico de la esquina, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre las adicciones tenemos que hablar particularmente también de esto, ¿no? Bueno, nada más. El diputado Juan Carlos Alderete, Frente de Todos. Diputado, gracias y hasta cualquier momento. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy bien, bueno.